Bueno, buenas tardes. La clase actual sería referida a miocardiopatías. Las miocardiopatías, como para empezar a introducirnos en el tema, consisten en una definición, podría ser una definición semántica, una enfermedad del músculo cardíaco, en un sentido muy amplio. En un sentido más estricto y más dirigido a la parte funcional y clínica, es un conjunto heterogéneo de enfermedades del miocardio que están asociadas a disfunción mecánica y o de la conducción eléctrica y que habitualmente en estos casos los pacientes presentan hipertrofia o dilatación ventricular inapropiadas y las causas pueden ser numerosas. A menudo, como vamos a enfocar principalmente en la clase y como se reconocen actualmente, son de base genética o familiar. Una clasificación amplia de las miocardiopatías es en primarias, que están entidades limitadas fundamentalmente al miocardio, y secundarias, que son una manifestación cardíaca de un trastorno sistémico. Estas entidades son muy importantes, ya que en la práctica con frecuencia pueden causar una muerte súbita, incluso de origen cardiovascular, o una discapacidad progresiva relacionada con la instauración de insuficiencia cardíaca. En cuanto a la clasificación, al abordaje de las miocardiopatías, es útil tener dos concepciones. Una, la parte que hace al fenotipo del corazón, ya sea in vivo, mensurado tal vez por estudios complementarios, un ecocardiograma, una resonancia nuclear magnética, y por otro lado la parte del genotipo, es decir, lo que vamos a abordar también en forma más especializada, que es la mutación de genes que codifican para distintas proteínas de los cardiomiocitos, sean proteínas del sarcómero o del citoesqueleto o de los desmosomas, como es alguno de los casos. Yendo al fenotipo y sobre todo traemos las imágenes que pueden ver en el Robbins. Este sería en el esquema de la izquierda un corazón, un corte por el eje largo ecocardiográfico que está enfocando la cavidad del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y la salida de la aorta. Y los tres tipos fundamentales de miocardiopatías pueden adquirir un fenotipo dilatado, un fenotipo hipertrófico o un fenotipo restrictivo. La miocardiopatía dilatada se va a caracterizar por una dilatación importante de las cavidades, sobre todo las cavidades izquierdas. La miocardiopatía hipertrófica, sobre todo la que vamos a considerar fundamentalmente, que es la de base genética, va a tener una hipertrofia simétrica del septo interventricular, mientras que la miocardiopatía restrictiva suelen ser corazones de tamaño normal o a veces reducido en cuanto a la dimensión del ventrículo, mientras que las aurículas suelen ser grandes, y lo cual refleja la restricción a que se ven sometidos en este tipo de funcionamiento. Acá tienen otros esquemas referidos a cortes por el eje córtico cardiográfico, y si comparamos con un corazón normal, la miocardiopatía dilatada exhibe una hipertrofia ventricular excéntrica. Acá hay una dilatación marcada de la cavidad ventricular izquierda como la derecha, mientras que el espesor de la pared ventricular suele estar de tamaño normal o un espesor incluso disminuido. Los otros ejemplos típicos pueden ser una miocardiopatía hipertrófica. La de base genética es una hipertrofia asimétrica, y la hipertrofia estriba fundamentalmente en el septum interventricular, que tiene un espesor mayor de 15 milímetros, muchas veces sobrepasa 20, 25, hasta 30 milímetros de espesor. Podemos ver en algunos casos los corazones, y ese espesor es mayor que el que vamos a ver en las paredes libres anterior, lateral o posterior del ventrículo izquierdo. Las miocardiopatías restrictivas están reflejadas a veces por el depósito de un material extracelular o intracelular, y esto condiciona que tanto el tamaño como el espesor de las paredes del ventrículo o de los ventrículos sean de tamaño relativamente normal o reducido.
Hay algunas situaciones especiales de miocardiopatías restrictivas, como la que se muestra acá abajo a la derecha, que sería la endomiocardiofibrosis, que lo que está marcado de rojo representa todo un tejido fibrótico intenso que se puede observar, visualizar en la parte del endocardio y subendocardio como una gruesa capa de tejido fibroso en el ventrículo izquierdo y también en el ventrículo derecho. Otro patrón distinto a los tres anteriores que mencionamos, el dilatado, el hipertrófico y el restrictivo, es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Hoy día se admite que hay más casos también conocidos de displasia en el ventrículo izquierdo, por lo tanto se llama cardiomiopatía arritmogénica. Y se ve acá marcado en rojo las zonas que corresponderían a zonas de reemplazo fibroadiposo de la pared del ventrículo derecho, que va a haber disminuido su espesor y que esas zonas de reemplazo fibroadiposo rodeando los cardiomiocitos y permitiendo que se genere un mecanismo anómalo de reentrada, van a causar justamente las arritmias arritmias severas ventriculares con riesgo de vida. Yendo a la asociación de estos patrones, de estos fenotipos, faltaría luego, que vamos a ver un poco más adelante, el miocardio no compactado, que es otra miocardiopatía, es el quinto fenotipo que tienen que conocer. El patrón funcional de la dilatada, la hipertrófica o restrictiva, vamos a ver que se van a caracterizar. La miocardiopatía dilatada por presentar un deterioro de la contractilidad con una disfunción sistólica patente y con una fracción de eyección ventricular izquierda menor al 40%. A veces los casos que llegan a un trasplante cardíaco pueden tener fracciones de eyecciones tan bajas como alrededor del 20%, por debajo del 25%. Las causas de este fenotipo dilatado pueden ser en un 20, 30, 50%, según algunas series reportadas, de causa genética o familiar, y otras causas pueden explicarse, causas tóxicas como el alcoholismo, causas de mecanismos que se desencadenan en la última parte del embarazo o en los primeros meses después del parto, en el puerperio, miocarditis, es decir, una miocardiopatía dilatada postmiocardítica, y luego otras causas menos frecuentes como hemocromatosis, depósito de pigmento férrico. Hoy día también debido al tratamiento de muchas neoplasias se puede observar ejemplos muy patentes de toxicidad por antraciclinas o por doxorubicina que afectan el corazón, pudiendo llevar un caso de miocardiopatía dilatada. La sarcoidosis, que está introducida en esta tabla, es una miocarditis de tipo granulomatosa, y la causa de miocardiopatía dilatada idiopática es cuando no se conoce el mecanismo realmente que ha llevado a desencadenar este tipo de cuadro. Por un lado, un cuadro clínico con una dilatación, con una hipertrofia excéntrica, que se va a poner de manifiesto, por ejemplo, por un diámetro diastólico del ventrículo izquierdo mayor de aproximadamente 57 milímetros, pero siempre debe ser ajustado a la superficie corporal del individuo. Y lo que es importante es que estamos descartando para considerar, por ejemplo, dentro de las miocardiopatías dilatadas y específicamente la idiopática, cuadros de disfunción miocárdica por causas o estructurales o muy específicas y bien conocidas. Una cardiopatía isquémica por un cuadro que, por ejemplo, puede ocluir las coronarias en sea 1, 2 o 3 vasos en un porcentaje mayor del 70%, lo que es anatómicamente significativo. Cardiopatías valvulares del tipo de posinflamatorias como la endocarditis infecciosa, la fiebre reumática, o degenerativas como es el caso de las esclerocalcificaciones de la aorta, de la válvula aórtica, o también prolapso de válvula mitral con menor frecuencia. También una hipertensión arterial sistémica refractaria al tratamiento, con un tratamiento inadecuado o con abandono del mismo, puede llevar a una cardiopatía de tipo hipertensiva, que en una primera fase es una cardiopatía de tipo hipertrófica concéntrica,
pero que en algunos casos a nivel del seguimiento a largo plazo puede hacer también una hipertrofia excéntrica. Y las cardiopatías congénitas, por supuesto, donde hay un defecto estructural patente que puede condicionar lógicamente la dilatación cardíaca. Segundo patrón funcional, miocardiopatía hipertrófica. Acá el deterioro es la distensibilidad cardíaca, es un ejemplo de disfunción diastólica. La fracción de eyección en el caso de la miocardiopatía hipertrófica puede oscilar del 50 al 80%. Y básicamente lo que vamos a enfocar es la miocardiopatía hipertrófica de base genética o familiar. Cuadros diferenciales, por supuesto considerar la cardiopatía que lleva a la hipertrofia por una hipertensión arterial o por otro mecanismo que sería la estenosis de la válvula aórtica, principalmente una válvula esclerocalcificada. Tercer patrón funcional, nos referimos a la miocardiopatía restrictiva. La fracción de eyección ventricular izquierda va a oscilar entre un 45 y un 90% dentro de los márgenes aproximadamente normales, pero acá lo que está deteriorado es la disfunción diastólica. Básicamente las causas principales de miocardiopatía restrictiva son la amiloidosis, también la endomiocardio-fibrosis, que es la que está presentada acá en el esquema, se observa con relativa frecuencia. Y otras causas pueden ser la radioterapia que induzca una fibrosis tanto del pericardio como del endocardio, y siempre va a quedar una proporción de casos que no tienen una etiología bien esclarecida y que entran dentro de una miocardiopatía restrictiva de tipo idiopática. ¿Con qué hay que hacer un diagnóstico diferencial desde el punto de vista clínico y yendo a la caracterización estructural de la miocardiopatía con la constricción pericárdica, con una pericarditis crónica constrictiva? Bueno, acá tenemos algunos otros esquemas, estos serían también por el eje largo ecocardiográfico, y vamos a ver la típica miocardiopatía dilatada con una dilatación marcada del ventrículo izquierdo, se ve el aumento de la cavidad, el espesor atenuado, disminuido de la pared ventricular izquierda, y acá se está mostrando el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la salida de la aorta. Este esquema tendrán que observarlo en función también de, por ejemplo, un ecocardiograma, donde se ve acá el ejemplo de una miocardiopatía dilatada con un aumento acá del diámetro patente de la cavidad ventricular izquierda y con el espesor ese disminuido de las paredes, y también en general con trastornos de la motilidad parietal y la consiguiente disminución de la fracción de eyección ventricular, todo lo cual conforma bien el diagnóstico de miocardiopatía dilatada. En el caso de la miocardiopatía hipertrófica, la que generalmente se asume la de causa genética es una hipertrofia del septum interventricular y asimétrica. Esto significa, representa que lo que está engrosado en forma más desmesurada es el septum interventricular, mientras que las paredes libres tal vez tienen cierto engrosamiento, pero en proporción menor a la hipertrofia manifiesta del septum. En un tercio de los casos, esta hipertrofia septal puede obstruir el tracto de salida del ventrículo izquierdo, produciendo una obstrucción a ese nivel, que en general algunos de los tratamientos que se preconizan son incluso la resección de parte del septum interventricular, lo que se denomina miomectomía, o incluso también hay algunos tratamientos como por ablación por alcohol, que también se han utilizado para producir justamente una reducción de ese músculo septal que justamente está causando una obstrucción al tracto de salida. La hipertrófica también tiene otra variante. A veces hay etnias como en Japón, en Oriente, que tal vez hay más casos reportados, que es una hipertrofia de la localización apical, del ápex ventricular.
y entonces es como una forma particular de miocardiopatía hipertrófica, pero con una localización apical. Acá se ven en el ecocardiograma, también por el eje largo, en que está señalado que una miocardiopatía hipertrófica, justamente lo que redunda, lo que está aumentado característicamente es el septum interventricular, y lo que hace sospechar este tipo de patología. Atención, porque uno de los diagnósticos diferenciales en la clínica, en la práctica, es entre una miocardiopatía hipertrófica de este tipo de base genética o familiar versus una miocardiopatía restrictiva. A veces son condiciones donde se hace una biopsia endomiocárdica justamente para establecer si el patrón histológico corresponde más a una miocardiopatía de tipo hipertrófica con las situaciones, los hallazgos citológicos característicos de hipertrofia, desordenamiento de los miocardiocitos, fibrosis y alteraciones vasculares, o a una miocardiopatía restrictiva en general. Muchas de ellas se presentan con un depósito de un material extracelular como el amiloide o intracelular como puede ser glucógeno, hierro u otros elementos, mucopolisacáridos, etc. La imagen esta que está acá, la última, a la derecha en el esquema, representando con amarillo una zona más amarillenta, en realidad intenta reflejar un reemplazo por tejido adiposo, fibra adiposo, en distintos sectores que predominan en la pared del ventrículo derecho, que se ve muy adelgazada. Esa sería la situación de la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, displasia arritmogénica del ventrículo derecho, pero que hoy día se denomina cardiomiopatía ritmogénica, y justamente lo que puede suscitar son arritmias ventriculares severas con riesgo de muerte súbita cardíaca. El otro ejemplo que está acá, que lo vamos a ver al final un poco de esta presentación, es el miocardio no compactado, en las siglas en inglés, pero lo que se intenta ver es una hipertrabeculación, se da más en el ventrículo izquierdo, sobre todo en las paredes lateral y en el ápex ventricular y en los cortes más apicales, más cercanos a la punta del corazón, y es una persistencia de un patrón embrionario que supera, digamos, en el espesor al miocardio compacto normal que tendría que tener ese corazón. Bueno, las formas de encarar la clasificación de las cardiomiopatías, por un lado, podemos considerarlas secundarias, que son, como se había dicho en la primera definición, enfermedades sistémicas que comprometen el corazón, y por otro lado, como cardiomiopatías primarias, que son entidades con afectación del miocardio ventricular. Básicamente, sin tener que dominar estas clasificaciones, un poco para tener una idea de la orientación, tanto la de arriba, la superior, es la clasificación de la Asociación Americana de Corazón, y la de abajo la clasificación europea. Siempre hay algunas discordancias entre los distintos consensos. Básicamente la clasificación americana, digamos que intenta taxonomizarla, establecer una clasificación basándose en una etiología de tipo genética, en una etiología de tipo adquirida o en unas causas mixtas de las miocardiopatías. Mientras que la clasificación que se utiliza en la Asociación Europea de Cardiología ingresan, digamos, a la misma por el fenotipo, es decir, si el fenotipo es hipertrófico, dilatado, arritmogénico, restrictivo, o entran las no clasificadas, como podría ser el miocardio no compactado. Y luego se define si hay un elemento, una etiología de tipo genética, una mutación en un gen determinado, una incidencia familiar, o no hay una causa esclarecida de tipo genética, y serían las que entrarían como causa no genética o no familiar. Yendo un poco a desgranar un poco cuáles son las entidades más importantes, está la miocardiopatía dilatada. Es una de las más frecuentes, y les decía que hoy día entre un 30 y 50% se asumen como que puede ser de una carga
genética o familiar y por mutación de genes que codifican para proteínas del citoesqueleto del cardiomiocito. Las de base genética, la miocardiopatía hipertrófica, donde los genes que están mutados tienen que ver con la codificación para las proteínas del sarcómero. Fueron la primera que se describió en 1989, 1990, es decir, ya hace unos 30 años, y ahí se empezaron a reconocer la asociación entre determinadas mutaciones de genes y la aparición de estos cuadros de miocardiopatía hipertrófica en distintos grupos familiares. Y acá vamos viendo la ritmogénica, tiene en general mutación de genes que tienen que ver con los desmosomas, con la unión de los cardiomiocitos. El miocardio no compactado, vamos a ver un poco también, hay algunos genes que están relacionados con estos, y las otras son causas más infrecuentes, enfermedades por almacenamiento, glucogenosis, miocardiopatías mitocondriales, justamente la mutación, el ADN mitocondrial mutado puede en general dar alteraciones a nivel del músculo cardíaco, del músculo esquelético y neurológicas. Y finalmente hay un grupo muy interesante que son las llamadas canalopatías iónicas, que en general no tienen una expresión ni estructural, macroscópica, ni histopatológica, sino que son problemas a nivel de los canales iónicos y que derivan en síndromes como el síndrome de QT largo, síndrome de Brugada, síndrome del QT corto, taquicardia polimórfica catecolaminérgica, y que lo importante es que pueden derivar en una muerte súbita cardíaca. Cuando en esta clasificación hay un grupo que ven que dice adquiridas. Bueno, hay cardiomiopatías, que es territorio de otra clase, que son las miocarditis en general, y que la van a ver que están agrupadas últimamente en cardiomiopatía inflamatoria. Las miocarditis muy frecuentes son de causa infecciosa, si tenemos las virales como virus Coxsackie, parvovirus, hoy día también el COVID se ha incriminado en cierto cúmulo de alteraciones en el miocardio, algunas de ellas de tipo inflamatoria, si bien se reconoce más que también hay fenómenos relacionados a la trombosis o a la microtrombosis. O sea que los virus, por un lado, pueden tener un papel importante en la producción de una miocarditis. Adenovirus y otros virus, los chicos también es un grupo de riesgo, y esa miocarditis con el correr del tiempo puede derivar en una miocardiopatía dilatada. Una entidad interesante es una provocada por estrés llamada Takotsubo. Takotsubo es en Japón un término que se utiliza, son trampas como para pulpos, y quiere representar la analogía con un corazón que tiene una hipercontractilidad y generalmente con algún tipo de estímulo catecolaminérgico. Concretamente, dentro de la patología hay un tumor de la médula suprarrenal que es el feocromocitoma, que puede dar un poco una hiperproducción de catecolaminas y generar este tipo de miocardiopatía. Una miocardiopatía, la tercera que vemos dentro de las adquiridas y que incide justamente al final del embarazo o al principio del puerperio, es la miocardiopatía periparto. No se asume totalmente hoy día las causas que pueden producir, si tiene que ver en relación con cantidad de prolactina, si tiene que ver problemas nutricionales, metabólicos, y en algunos de los casos, como vamos a mostrar, tiene que ver con miocarditis durante el curso de la producción de esta anomalía, de esta dilatación del corazón, sobre todo en la última fase de embarazo. Hay entonces un grupo que se engloba como secundarias, de las cuales no nos vamos a ubicar puntualmente. Algunas de ellas las vamos a ver en el capítulo de miocarditis específicamente,
y ahí entran los virus, clamidias, riquecias, bacterias, hongos, muchos de ellos tienen que ver en pacientes inmunodeprimidos, y los protozoarios, sobre todo el caso del Trypanosoma cruzi, o la miocarditis chagásica crónica, sobre todo, que es en el hemisferio sur, en Latinoamérica, y hoy día también extendida a países en desarrollo, una de las principales causas de miocarditis infecciosa conocida. Dentro de las condiciones del músculo cardíaco relacionadas con tóxicos, tenemos por el alcoholismo, por otros compuestos, la catecolamina ya lo hablamos, el caso especial de tenernos un tanto en miocardiopatías por doxorubicina o adriamicina en relación con las drogas antineoplásicas. Otras tienen que ver con elementos, factores metabólicos o enfermedades neuromusculares. Acá un punto de interés puede ser, por ejemplo, el de las distrofias musculares. Generalmente la distrofia muscular, como la de Duchenne, es una entidad ligada al cromosoma X, y hay una falta, sobre todo déficit de distrofina, y también se sabe que la distrofina, aparte del músculo esquelético, está en el músculo cardíaco, en el cardiomiocito, como una proteína del citoesqueleto, y que también puede generarse entonces una patología por un problema con la distrofina. Estas son raras por enfermedades de almacenamiento, por mucopolisacaridosis, glucogenosis, glucocerebrósidos, o la amiloidosis, que es una entidad que se está revisando mucho actualmente porque produce un cuadro restrictivo, y se está investigando justamente los tipos de tratamientos y los tipos de amiloides. Es un amiloide AL relacionado con una discrasia de células plasmáticas, si es una amiloidosis relacionada con la producción de un precursor que se forma en el hígado, o si está relacionada a la transtiratina, que puede tener efectos sobre una amiloidosis cardíaca. Dentro de lo que llaman infiltrativas, y bueno, están en relación con neoplasias, o la sarcoidosis en realidad es una miocarditis granulomatosa, y la radioterapia, la radiación, puede inducir fibrosis, tanto en el pericardio como en el endocardio. Y ya miocarditis es un tema para abordar en extenso en particular, y el rechazo post-trasplante forma parte de la situación del órgano trasplantado, que es pasible de tener rechazo de tipo celular o mediado por anticuerpos. Yendo a algunos de estos tipos, antes de abordar las que son de base genética principalmente, tenemos la miocardiopatía periparto. Acá ven, es una forma infrecuente de insuficiencia cardíaca congestiva. La etiología no está totalmente aclarada, y el punto de mayor incidencia es en la última etapa del embarazo o al principio, en los primeros meses del puerperio. En general, esto es una persona, una mujer, que no tenía una causa identificable de insuficiencia cardíaca congestiva, no había una cardiopatía previa antes del embarazo o durante el curso del mismo, y en general se presenta con una disfunción sistólica ventricular izquierda, que con disminución de la fracción de eyección o de la fracción de acortamiento, que se puede objetivar por el ecocardiograma. Bueno, en algunos de los casos, estos son biopsias correspondientes a pacientes que se han tenido un seguimiento durante el embarazo y el desarrollo de la miocardiopatía, y que vemos los criterios típicos de miocarditis. Un cardiomiocito dañado por un infiltrado predominantemente mononuclear y seguramente linfocitario. Acá los linfocitos T, los CD8, son los que particularmente suelen predominar en este tipo de infiltrados. Acá es una biopsia en otra zona alejada, donde se ve las secuelas de esta miocarditis, ya reparándose por tejido conectivo denso, dando una fibrosis focal. Estas son otras pacientes con un poco el mismo tipo de cuadro histopatológico, o sea que hay cierta correlación o mayor incidencia de miocarditis dentro del marco de esta miocardiopatía periparto. Una miocardiopatía que también mencionamos es la alcohólica.
en general, dentro de la toxicidad por el alcohol, también puede afectar el corazón, puede ser por toxicidad directa, por aditivos como el cobalto o por déficit de elementos como el magnesio, el potasio o la tiamina. El cuadro macroscópico histológico de la miocardiopatía alcohólica es indistinguible prácticamente del de la miocardiopatía dilatada idiopática, es decir, que no tienen hallazgos específicos. Y un grupo interesante, sobre todo hoy día que está muy en boga, muy en desarrollo el tema de la cardiooncología, es todas las afectaciones del corazón relacionadas por las drogas antineoplásicas, entre ellas están las antraciclinas, y lo que pueden producir dar una presentación aguda o una presentación luego de años después de la exposición. Generalmente se van a ver cierta vacuolización, de cambios degenerativos por dilatación del retículo sarcoplásmico y pérdida de miofibrillas de elementos contráctiles. Este era un caso de una paciente trasplantada, donde bueno, hay dos elementos llamativos, es decir, había un antecedente firme de quimio-radioterapia. Vemos que la presentación es más de tipo una dilatación de la cavidad izquierda con un espesor ventricular prácticamente dentro de los parámetros normales o un poco reducido, una fibrosis, ven, más acentuada en el septum interventricular. Acá, por ejemplo, en esta imagen se puede ver una fibrosis en el septum interventricular. Y también lo que tendría adicionalmente es algo que a veces se puede dar una imagen, a veces el diagnóstico es medio fronterizo, borderline, el que decíamos el miocardio no compactado. Esta hipertrabeculación también puede corresponder a esa entidad que no está del todo encasillada o clasificada, que es un miocardio no compactado y que puede ser también una consecuencia de todos estos fenómenos de remodelación ventricular a partir de una anoxia determinada. Como sea la cuestión, esta es una miocardiopatía dilatada o un antecedente firme, concreto de quimio-radioterapia por un tumor, y este es el explante biventricular de una paciente joven, una adolescente que fue sometida a trasplante cardíaco. Las imágenes, esto corresponden a biopsias por toxicidad por drogas, antraciclinas, doxorubicina, corresponden a esta vacuolización que presentan acá en los cardiomiocitos, intersticialmente con edema y tejido fibroso. Bueno, y enfocamos ahora un poco con este diagrama de conjuntos, un poco las entidades principales en las cuales se reconoce hoy día una base genética. Hay dos que son las que sobresalen por su prevalencia, por su incidencia, que son la cardiomiopatía dilatada y la cardiomiopatía hipertrófica de base genética. Ya de ellas hablamos en la introducción acerca del fenotipo que adquiere el corazón dilatado con hipertrofia ventricular excéntrica y la cardiomiopatía hipertrófica con un septum interventricular asimétrico o engrosado en relación a las otras paredes del ventrículo izquierdo y por supuesto el ventrículo derecho. La miocardiopatía restrictiva tiene un peso específico mucho menor dentro de la estadística, de la casuística, son entidades que son mucho más infrecuentes. Y ven que acá hay cierta y puede haber cierta superposición, y en esto tiene que ver la genética. Es decir, por ejemplo, hay mutaciones, específicamente la troponina I, algunas que se conocen, que pueden generar un fenotipo de tipo hipertrófico o restrictivo. Y vamos a ver algún caso en particular donde esta superposición se ve ese fenotipo restrictivo, pero con un patrón histológico de miocardiopatía hipertrófica. La que está un poco por fuera de este esquema de conjuntos es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, cardiomiopatía ritmogénica, y vemos que genéticamente tiene que ver con problemas en las proteínas de los desmosomas. Es decir, recuerden que era donde se unían un cardiomiocito con el cardiomiocito vecino o adyacente. Y acá finalmente está el miocardio no compactado como quinta entidad, un poco interesante para ver,
que puede superponerse. Yo diría que es más frecuente verla como un desarrollo, una remodelación que va a parecerse más a una miocardiopatía dilatada. Acá en el medio están las mitocondriales. En las mitocondriales también son un caso especial de miocardiopatía y que puede dar, por un lado, ir hacia una miocardiopatía de fenotipo hipertrófico o a una de fenotipo dilatado. Y acá tienen, este es el esquema del Robbins, un poco cómo nos situamos, el conocimiento de la biología molecular, en dónde están los problemas. La mutación de genes que codifican para las proteínas del sarcómero, principalmente la cadena pesada de beta-miosina, la troponina I, la troponina T, la alfa-tropomiosina, la proteína C de unión a la miosina, en general, y en un esquema, un razonamiento muy simplificado, muy simplista, van a generar un fenotipo de tipo hipertrófico. La cadena pesada de beta-miosina fue la primera mutación que se reconoció en un cuadro familiar con presentaciones de tipo hipertrófica. Segundo punto, las miocardiopatías dilatadas en general tienen que ver más con mutaciones de genes que codifican para las proteínas del citoesqueleto. Entre ellas están la distrofina, la desmina, hay también los elementos que están en la membrana plasmática, como ser el delta sarcoglucano, los distroglucanos, pero también se reconocen en otras posiciones. Por ejemplo, es muy importante porque se asocia a casos de peor evolutividad, peor progresión clínica, como la lámina AC que está ubicada en cuanto al núcleo en la envoltura nuclear. También una proteína, una de las más largas que se conoce, la titina, que está ubicada dentro del sarcómero. O sea que, como suele pasar en biología y en medicina, no es todo tan causa-efecto o tal gen, tal problema, tal patología. Es decir, vemos que en general sí las presentaciones de miocardiopatía dilatada tienen que ver más con problemas en genes que codifican para las proteínas del citoesqueleto y consiguientemente de la transmisión de fuerza. Y un poco uso este esquema un poco más barroco, ¿no? Pero que para mostrarles la otra situación. Ven el enganche acá entre un cardiomiocito con el adyacente y ver las proteínas de los desmosomas, la placoglobina, placofilina. Acá estaría el problema, la problemática en la cardiomiopatía arritmogénica. Acá también se puede aprovechar de ver la lamina C nuclear, la hemerina, otra proteína que puede estar implicada, y bueno, y algunos de los elementos que ya vimos en los sarcómeros y en el resto del cardiomiocito. Entonces, volviendo un poco al tema del fenotipo de estas miocardiopatías, las que tienen disfunción sistólica básicamente es la miocardiopatía dilatada, también, como les adelanté un poco, esta formación medio espongiforme, hipertrabecular del miocardio no compactado, en general en la práctica lo solemos ver más con una disfunción sistólica, mientras que la miocardiopatía restrictiva con el corazón chico, aurículas grandes, suele dar un patrón típicamente restrictivo con difusión diastólica, así como la miocardiopatía hipertrófica. Una salvedad, van a ver que acá una flecha de la miocardiopatía hipertrófica se desplaza a la disfunción sistólica, y eso acontece cuando hay una remodelación durante mucho tiempo y adversa, y esta miocardiopatía hipertrófica en esa desadaptación a lo largo del tiempo puede adquirir un fenotipo también dilatado, excéntrico, y son los casos que en general van a llegar al trasplante cardíaco por su progresión en el remodelamiento del miocardio. Entonces, las dos principales que tienen que conocer, la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica. En nuestra concepción, la miocardiopatía hipertrófica nos enfocamos en las de causas genéticas, problemas en las proteínas del sarcómero que ya identificamos. Y acá, ¿qué acontece? Hay una anomalía en la transferencia de energía de las mitocondrias al sarcómero y o una disfunción sarcomérica directa.
Entonces, desde el punto de vista histopatológico y en el corazón, lo que vamos a encontrar es una hipertrofia significativa, lo que da el nombre a la patología, una hipertrofia del septum asimétrica, desorganización de las miofibrillas, fibrosis intersticial y de sustitución, placas, generalmente en la salida del ventrículo izquierdo, y vasos septales engrosados. Clínicamente puede llevando a la insuficiencia cardíaca, pero también precipitar una muerte súbita, dar cuadros de arritmias importantes o accidentes cerebrovasculares. Y desde el punto de vista clínico en el tratamiento y de la prevención se plantea, y hay muchos consensos y guías y discusiones, cuándo es conveniente implantar un marcapaso, un cardiodefibrilador, en qué tipo de pacientes y por el riesgo justamente de la muerte súbita. La miocardiopatía dilatada, decíamos que hay causas no genéticas, es decir, el periparto, el alcohol, las idiopáticas, la miocarditis, pero un 20-50% de los grupos que tal vez más la han estudiado a fondo, hay distintas proteínas que en general son relacionadas con el citoesqueleto, ya las identificamos de alguna manera, pero también hay del núcleo, del sarcómero, de las membranas celulares o de las mitocondrias. O sea que ven que todo esto es una heterogeneidad en el tipo de proteína que puede estar relacionada. Y acá la cuestión que falla es la anomalía en la generación o la transmisión de la fuerza y en la señalización de los miocardiocitos. El fenotipo va a dar la hipertrofia con dilatación, una fibrosis intersticial moderada y trombos intracardíacos. Como la evolución natural es hacia también a una remodelación con hipertrofia, dilatación, muerte de los cardiomiocitos por distintos mecanismos, y son casos que, si bien se han mejorado mucho los tratamientos, también apuntan a que pueden llegar a derivar en un trasplante cardíaco. ¿Cuál es la prevalencia en general? Vamos a ver luego un poco. En los chicos es más infrecuente. En los adultos, por distintos screening, es decir, tamizaje, es decir, estudios de chequeos, se describe como que la miocardiopatía hipertrófica, clásicamente el número ronda 1 en 500 o 1 en 250, y también la miocardiopatía dilatada. Las demás son cuadros infrecuentes, la displasia arritmogénica ventrículo derecho 1 en 2000 a 5000, y afortunadamente las restrictivas y las canalopatías iónicas también la frecuencia es muy baja. Dentro de la población pediátrica, es decir, en general los chiquitos pueden estar más afectados por una miocardiopatía dilatada y la hipertrófica. Entre las dos superan el 90% de las condiciones. Muchas de las miocardiopatías dilatadas tienen que ver con posmiocarditis. Hay distintos tipos o familias de virus que pueden generar una miocarditis y consecutivamente o a lo largo de varios años derivar una miocardiopatía dilatada. Son muy raras, como ven, las otras condiciones, las restrictivas y el miocardio no compactado. Un capítulo acotado para ponerlo en la perspectiva clínica o real es muerte súbita cardíaca. Todos deben estar alertados de lo que es muerte súbita en el deporte. Siempre, tiempo a tiempo, hay algún caso de muerte súbita en partido de fútbol, de básquet o en otra actividad. Y este era un artículo, pero trayéndole un poco el contexto de esta muerte súbita cardíaca en sujetos jóvenes, de 0 a 40 años. Y hay dos alas acá de etiología. Una causa identificada, principalmente puede ser un problema a nivel de las coronarias, aún en un individuo relativamente joven, una miocarditis de distinta etiología o una enfermedad estructural cardíaca. De las que estamos viendo y genéticas, la miocardiopatía hipertrófica se puede llevar un 10 a 15% de este 70%, y la displasia arritmogénica del 1 al 10%. Vean que estas dos, esto es importante porque en adolescentes que hacen deportes, en los clubes y demás,
Los casos de muerte súbita habría que tratar de prevenirlos, tener un screening electrocardiográfico, incluso ecocardiográfico, tratar de poder demostrar anticipadamente estos factores de riesgo que justamente son los casos en que no está de alguna manera indicado o se indica justamente el cesar con sobre todo un entrenamiento en un deportista de alto rendimiento. Puede pasar que, y en este trabajo específicamente lo que hacía la identificación en autopsias, que no haya una causa estructural identificable, entonces un síndrome de muerte arrítmica súbita, enfermedades arritmogénicas, y acá entran las canalopatías iónicas, esas donde no hay nada estructuralmente demostrable desde el punto de vista patológico, macroscópico o histológico, pero sí se puede determinar de alguna manera mediante un examen, en este caso es un examen post-mortem con extracción de ADN y un estudio genético, y determinar mutaciones que pueden de alguna manera aclararnos, en el caso que ha habido un caso de muerte súbita, si corresponde a un síndrome de QT largo, de Brugada, de taquicardia, etcétera, lo cual es importante para que, identificado ese caso, también poder estudiar ese grupo familiar. Se puede ver que el porcentaje de muerte súbita inesperada en jóvenes, en casos, en series post-mortem, ronda entre el 20 y pico al 30%, 25-30% pueden ser muerte súbita inexplicable. Autopsias negativas serían con un corazón normal, sin otros hallazgos histopatológicos en el corazón. No hay otras causas identificables como un tromboembolismo pulmón, tampoco en el análisis toxicológico, ni epilepsia, ni otra causa que justifique una muerte arrítmica. Bueno, y ahora vamos a introducirnos sobre todo de lleno en los 4 o 5 variantes principales de miocardiopatías de base genética. Vean la definición. Miocardiopatía hipertrófica sería la presencia de hipertrofia miocárdica en la ausencia de estrés hemodinámico que justifique dicho grado de hipertrofia. Ese estrés hemodinámico podría considerarse hipertensión arterial sistémica o una valvulopatía aórtica con una esclerosis y calcificación. Definiciones histológicas y llamativas es el desarreglo de los cardiomiocitos, todo en un entrecruzamiento de los cardiomiocitos de las miofibrillas. También puede observarse en algunas otras afectaciones congénitas o asociados con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y la definición genética un poco apunta a identificar mutaciones en los genes que codifican para proteínas del sarcómero, que realmente serían la definición que más vamos a utilizar para esta caracterización. Históricamente, la miocardiopatía hipertrófica fue descrita ya en el siglo XIX, pero más cerca en el tiempo, no tanto, pero más cerca, 1957-58, contemporáneamente se describe clínicamente la obstrucción funcional del ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y al año siguiente otro autor, que es un poco este trabajo, que está acá representado, describe las características anatomopatológicas de la hipertrofia asimétrica del septum interventricular en adultos jóvenes. Ven que tienen toda una hipertrofia desmesurada, tiene una forma como de plátano o de banana, así se lo describe, y ven que es uno de los ejemplos que causa como una obstrucción acá en la salida del ventrículo izquierdo. Y si bien la foto es en blanco y negro y tal vez no tan representativa, intentamos describir acá el desarreglo, toda la desorganización de los cardiomiocitos. Un poco un punto de partida para todo lo que es este acercamiento de la genética a las miocardiopatías se da en las publicaciones de 1989-1990, donde se encontró la asociación
la mutación del gen de la cadena pesada de la beta-miosina en un grupo familiares de cardiomiopatía hipertróficas. Con la publicación de sucesivos trabajos en los 10 años subsiguientes, se llegó siempre con un criterio un poco optimista y muy simplificado a que la miocardiopatía hipertrófica debería ser en general por defectos de genes que codifican para proteínas del sarcómero, aunque actualmente se conoce que estos mismos defectos genéticos pueden asociarse también con los otros fenotipos dilatados o restrictivos. La miocardiopatía hipertrófica en sí es de una prevalencia, digamos, de 1 en 500 o incluso menos, de transmisión autosómica dominante, y hay una gran cantidad de mutaciones, más de 1400 descritas en casi 20 genes relacionados con la estructura del sarcómero. Las principales tienen que ver con la cadena pesada de beta-miosina, con la proteína C de unión a la miosina, troponina T, troponina I y alfa-tropomiosina. Otras tienen que ver también con otras formas emparentadas que tienen que ver, por ejemplo, con acúmulo de glúqueno. Yendo a la morfología de todo esto, tenemos los genes implicados de la cadena pesada de la beta-miosina, proteína C ligadora de miosina, tal cual los vimos en estos esquemas que representan el sarcómero del cardiomiocito, y acá ejemplos que lo vamos a vislumbrar un poco con otra serie de diapositivas de una macroscopía típica de la hipertrófica. Se ven que entonces hay muchos defectos genéticos muy variables, y eso en general también da una heterogeneidad, una variante clínica a esta miocardiopatía. En la primera época se trató de ver si había una relación más causal de determinadas mutaciones con hipertrofia cardíaca acentuada, con muerte súbita, con una supervivencia de mejor pronóstico, o con, por ejemplo, cuadros como el de la hipertrofia apical que veíamos bien al principio, o síndromes como el Wolff-Parkinson-White. Pero todo esto era en pedigrees, en grupos familiares relativamente pequeños, y en las primeras observaciones en relación, acoplando lo molecular, lo genético, a la miocardiopatía propiamente dicha. Bueno, el aspecto característico, la flecha marca unas placas blanquecinas, y acá se ve la salida de la arteria aorta, y acá se ve el entrecruzamiento de los cardiomiocitos, todo este desorden que es característico de la miocardiopatía. Un corazón de un trasplantado por una miocardiopatía hipertrófica, ven que el septum este es desmesuradamente grande, tiene casi 30 milímetros para un normal de 14. También está hipertrófico el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, pero sobresale la hipertrofia simétrica del septum interventricular. Se denotan las áreas blanquecinas de fibrosis, tanto en el septum como en el resto de la pared ventricular. Y yendo a lo microscópico, lo histológico, lo que tienen que conocer es la hipertrofia de los cardiomiocitos, el desarreglo o desorganización de los cardiomiocitos, más allá que tengan distintos patrones entrelazados, formando verticilos o una espina de pez, una fibrosis intersticial y endocárdica prominente, más de un 20% en general del área que se puede considerar ventricular. Otras alteraciones significativas son de los pequeños vasos, como hipertrofia de la media, hiperplasia de la íntima, vasos de aspecto malformativo, o también los signos de isquemia crónica como la vacuolización y los microinfartos. Entonces, esto es lo que se ve histológicamente. Hipertrofia, mensurable por el diámetro de los cardiomiocitos, núcleos agrandados, hipercromáticos, halo claro perinuclear. Desorganización, entrecruzamiento de los cardiomiocitos, de las miofibrillas, la fibrosis de azul con el tricrómico importante, y también la vacuolización como cambios de tipo degenerativos hidrópicos que denotan un fenómeno isquémico en este miocardio.
los vasos de aspecto displásicos o malformativos o amartomatosos. Estas son las 5 evidencias importantes, fundamentales del punto histológico que nos acercan a un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, de toda esta hipertrofia de base genética. Bueno, acá tenemos un poco para ver, para revisar otros casos, también la hipertrofia de los cardiomiocitos, como lo que da el nombre a la patología, distintas formas de desorganización, tanto desde el punto de vista de la histología. Es importante emplear el tricrómico en la práctica clínica profesional en la biopsia, ¿no? Porque en general nos permite visualizar mejor el grado de desorganización. Y también la desorganización ultraestructural también se manifiesta en un examen con el microscopio electrónico. La fibrosis es muy prominente, ven que se pierde gran cantidad de fibras y se da tanto en el miocardio como en el intersticio. Los pequeños vasos o vasos medianos tienen una hipertrofia de la túnica media, un engrosamiento parietal, y estas áreas así de tipo displásicas, es decir, con sectores de mayor afinamiento, como si fueran vasos mal formados. En general, si bien es una entidad relativamente frecuente, muchas veces los pacientes están estables, no asintomáticos, son portadores de una mutación de un gen, pero no experimentan durante su vida alteraciones significativas. En otro grupo pueden ir presentando un remodelamiento adverso, vimos que pueden ser pacientes de tener muerte súbita, arritmias, otras complicaciones. Y en el caso extremo, como el que vimos, el corazón es el de un trasplantado con una miocardiopatía hipertrófica genética, se llega a una disfunción patente con una fracción de eyección disminuida, es decir, que pasa de hacer una disfunción diastólica típica de la entidad a una disfunción sistólica que la acerca más a la funcionalidad de una miocardiopatía dilatada. Básicamente los estudios genéticos son para demostrar los genes que principalmente están mutados, el de la cadena pesada de la beta-miosina, el de la proteína C ligadora de miosina y los de la troponina, y son los que de alguna manera, o tropomiosina, se emplean más en un estudio genético actualmente. Vamos al segundo grupo. Miocardiopatía dilatada familiar. Se presume una transmisión genética, 20 a 50% de los casos. La hipertrófica era básicamente transmisión autosómica dominante. Esta varía, la autosómica dominante es más de un 70%, la recesiva un 20%, y hay una forma ligada al cromosoma X menos 10%, que es un poco también como pasa con la distrofia muscular de Duchenne y la que tiene que ver con el tema de la distrofia. Y hay una forma también mitocondrial. Clínicamente se presentan como una miocardiopatía dilatada pura, con toda lo que lleva los trastornos a la insuficiencia cardíaca, o también asociada a trastornos de conducción. Ya vimos que la afectación de las proteínas del citoesqueleto, como la desmina, actina, delta y beta-sarcoglicano, comprometen la transmisión de fuerza y causan el fenotipo dilatado. Pero también es importante la mutación de un gen de la envoltura nuclear, como vimos que es la lamina AC, que causa una miocardiopatía dilatada familiar asociada a trastornos de conducción. También se puede asociar con una miopatía esquelética y una distrofia muscular del tipo de Emery-Dreifuss. Y en general vemos que aparte de el tema de la envoltura nuclear, la lamina C y las proteínas del citoesqueleto, también se ha encontrado mutación de genes de proteínas sarcoméricas, como la troponina T y la alfa-tropomiosina. Acá vemos un poco en un esquema la dilatación de las cavidades, un ejemplo típico de un corazón explantado por el eje largo. No están las aurículas, esto es cavidad ventricular derecha con válvula tricúspide, septum interventricular
pared ventricular izquierda, la fibrosis sobre todo más prominente en la vertiente izquierda del septum interventricular, y piensen en la asociación, por ejemplo, con el bloqueo completo de rama izquierda que se da en este tipo de pacientes. Acá vemos que histológicamente no hay rasgos específicos, hay también signos de hipertrofia, pero las fibras se van elongando, estirando, y podemos ver el núcleo prominente con cardiomiocitos que empiezan a tener un diámetro más acotado, como rodeando con menor proporción de citoplasma o sarcoplasma el núcleo central. Hay múltiples mutaciones. Acá vean, por ejemplo, un ejemplo de un panel para test genético. Acá la cantidad de genes que se pueden testear, por ejemplo, en un panel utiliza un testeo de 111 genes, y ya vimos un poco las proteínas implicadas. Las que están en rojo acá en este esquema que volvemos a repetir son las que tienen relación en general con la presentación del fenotipo de miocardiopatía dilatada. Yendo a la macroscopía, son corazones con dilatación de todas las cámaras, un peso elevado, generalmente no llegan a estos límites de 900 gramos, pero muchos sobrepasan los 500 gramos para un normal de 300-320 gramos, un corazón, y tienen las características entonces de hipertrofia ventricular excéntrica, dilatación de las cavidades, fibrosis en el endocardio. Lo que marca acá la flecha es un trombo intracardíaco que siempre está el riesgo de una embolia sistémica. Y esto también es en un corazón explantado, se ve bien la dilatación cavitaria y un espesor ventricular normal o disminuido. Los cambios incaracterísticos observables en la miocardiopatía dilatadas idiopáticas pueden ser la hipertrofia y elongación de los cardiomiocitos. Se ven el núcleo central hipercromático y rodeado por un citoplasma, a veces reducido proporcionalmente a una fibra normal. Se ven pérdida de miofibrillas, áreas un poco con cambios degenerativos vacuolares que representan fenómenos de isquemia, pérdida de miofibrilar y la fibrosis intersticial, alrededor de un 15%, una fibrosis moderada en general. Con tricrómico se ve bien la proporción que adopta en general el tejido fibroso y tiende a predominar desde el endocardio y hacia la parte subyacente. Acá se ve también las alteraciones y distorsiones de las fibras con pérdida miofibrilar y el tejido fibroso interpuesto. En la ultraestructura se puede ver también esta pérdida de miofibrillas y en estos casos una hiperplasia mitocondrial prominente. Yendo a la muerte celular, que caracteriza la pérdida constante de cardiomiocitos en esta remodelación que sufren estos corazones de estos pacientes, generalmente, como vemos acá en el panel C y el D, la muerte celular que se puede objetivar, por ejemplo, en estudios de biopsias, es por mecanismos de oncosis o necrosis, marcado acá con C9, o de autofagia, de macroautofagia, como puede marcarse como ubiquitina. Se van perdiendo células y la remodelación implica un reemplazo por tejido fibroso y posteriormente una hipertrofia de los cardiomiocitos adyacentes. Eso lleva a un deterioro contráctil del corazón, una disfunción sistólica y la explicación de por qué se va acotando la supervivencia y la necesidad de establecer a veces un paciente, ubicar una lista de espera y realizar el trasplante cardíaco. Dentro del estudio genético, al igual que en la hipertrófica, acá lo que pesquisamos, sobre todo dentro de toda esa multitud de genes que se pueden testear, algunos de los más importantes son el de la lamina AC y el del sarcoglicano, que aparentemente tienen más correlación con formas más graves, más severas y arriesgadas de la entidad. Bueno, desarrollamos un poco las dos principales
entidades dentro de las miocardiopatías, y sobre todo apuntando los conocimientos más recientes de la base genética de las mismas. Las miocardiopatías restrictivas pueden agruparse en primarias y en secundarias. Lógicamente hay una idiopática, no es tan frecuente, de por sí son entidades muy infrecuentes. Las que se reconocen son algunas como la fibrosis endomiocárdica y la endocarditis de Loeffler, que aparentemente podrían tener cierta correlación entre sí. La endocarditis de Loeffler tiene una riqueza en eosinófilos fundamentalmente, y ya habíamos visto en ese diagrama esquema de conjuntos que puede haber cierta superposición entre una miocardiopatía restrictiva y una miocardiopatía hipertrófica, y de hecho puede ser uno de los diagnósticos diferenciales que a veces se utiliza en la biopsia endomiocárdica para tratar de esclarecerlo. La miocardiopatía, entonces, ambas pueden estar causadas por mutaciones de troponina I, y una miocardiopatía hipertrófica puede tener esta mutación, o corresponder a un desarrollo anómalo por esta mutación, y presentarse clínicamente con una fisiología restrictiva. Vamos a ver un caso al respecto. Los tipos principales dentro de las miocardiopatías restrictivas y dentro de su rareza están las cardiomiopatías idiopáticas. La amiloidosis, sobre todo, es un tipo que es importante esclarecer. La endomiocardofibrosis y casos relacionados con los tratamientos del cáncer, de las neoplasias, radioterapia y efectos tóxicos por quimioterapia como las antraciclinas. Las otras entidades son muy raras: glucogenosis, depósitos de hierro, depósitos de otros elementos, almacenamientos lisosómicos, etc. La forma obliterativa es la que se caracteriza por una fibrosis más importante a nivel del endocardio y da este corazón con tamaño prácticamente reducido, normal, y con aurículas que están grandes, es decir, llama la atención la dilatación auricular. Acá vemos más patente todavía un corazón relativamente, la parte ventricular se ve como sobrepasada en su tamaño por la dilatación vía auricular. En este caso se ve un desordenamiento de los cardiomiocitos, o sea que ese desarreglo de cardiomiocitos puede tener que ver con la génesis de la miocardiopatía. La fibroelastosis endocárdica alude a una miocardiopatía que es más de los chicos, y a veces chicos con trastornos congénitos, y como lo dice el nombre, fibroelastosis, tejido fibroso y fibras elásticas en el endocardio. Esta es una visión macroscópica histológica, y también se puede objetivar bien el tejido fibroso con un tricrómico y las fibras elásticas con una coloración pertinente para las mismas. Dentro de las fibrosis endomiocárdicas, una entidad interesante es la endomiocardiofibrosis, que fue descrita por Davis, un patólogo en Uganda, acá en este sector del centro africano, y que también asienta en distintos lugares tropicales, en África, pero también en zonas de Brasil, y se ven reportes también en el litoral de nuestro país. Las causas propuestas para la endomiocardofibrosis son múltiples, desde causas infecciosas, alérgicas, problemas nutricionales, hasta agentes tóxicos. Y algunos de los más curiosos se preconizan como, por ejemplo, que coincide geográficamente con la zona de cultivo de la tapioca o mandioca, la cazaba, como dice acá en esta tabla, y que eso podría ser una explicación a la aparición de esta fibrosis endomiocárdica. Otras etiologías postuladas tienen que ver bien con toxoplasmosis, con parásitos, miocarditis, eosinofilia u otras deficiencias. Y este es un caso de un trasplante por una fibrosis endomiocárdica, y se ve bien el patrón de fibrosis, tanto en el ventrículo derecho y sobre todo en el ventrículo izquierdo. Se ve como una gruesa capa de tejido fibroso blanquecino que se extiende en el endocardio y en el endocardio subyacente. El mismo tejido, que es el corazón explantado, llega hasta los anillos valvulares, y de hecho
Acá había tenido el paciente, antes de recibir el órgano trasplantado, un reemplazo en la válvula aórtica por una válvula mecánica porque la fibrosis comprometía el anillo valvular. Las miocardiopatías restrictivas, dentro de las más frecuentes, están alguna como una infiltración de un material extracelular, y la amiloidosis es una de ellas. Otras es un material que puede ser intracelular, como el hierro o el glucógeno, pero la amiloidosis, ya sea en sus formas de amiloide AL relacionado con una discrasia de células plasmáticas, como puede ser un mieloma, o un amiloide AA relacionado con productor de un amiloide en el hígado, como puede ser antiguamente más en una tuberculosis, hoy día en una artritis reumatoidea, de enfermedades reumatológicas, o la amiloidosis relacionada con la transtiratina. Esas son algunas de las formas más predominantes. Como sea, es un depósito, un material amorfo eosinófilo extracelular que puede rodear y comprimir los cardiomiocitos, y que ustedes ya saben, acá se ven todo el patrón de restricción que de alguna manera comprometen los cardiomiocitos, y se pueden ver con birrefringencias con la luz polarizada con el rojo Congo. También las fibrillas serían demostrables por la ultraestructura en una microscopía electrónica, o con anticuerpos, en este caso fluorescencia, de ese tipo es amiloide A o amiloide AL transtiratina. Otras patologías en miocardiopatías que pueden dar un patrón restrictivo es la hemocromatosis. En este caso fue un trasplante cardiohepático, el corazón explantado y el hígado explantado, y el depósito es de pigmento en el corazón granular, ocre, con tinción de Peirce, con azul de Prusia se ve de coloración azul, y que da esta coloración bien ocre desde el punto de vista macroscópico. Otras restrictivas puede ser la enfermedad de Pompe, acúmulos de glucógeno en el corazón, en este caso es estas áreas claras con tinción de paz, se observa la vacuolización frecuente al glucógeno, que también se puede evidenciar mediante microscopía electrónica, e incluso también en fibras musculares eléctricas. Y más raro aún, las mucopolisacaridosis, que como otro ejemplo de una miocardiopatía restrictiva, en algún caso con un aneurisma ventricular, con todo un material interpuesto entre los cardiomiocitos, con tricromo, y sobre todo en las válvulas, con Arcian Blue se podía ver cómo rodean células que se llaman células tipo gárgola, que son células histiocitarias con este citoplasma amplio, espumoso, claro. Y vemos un poco la interrelación entre lo restrictivo y lo hipertrófico. Un caso de trasplante, este es el corazón explantado, un corazón relativamente chico, con algún área más de hipertrofia en alguno de sus caras, pero vean que el septum interventricular estaba dentro de los parámetros de normalidad, o hasta tal vez algo más reducido, pero que en el patrón histológico, en una biopsia pretrasplante y luego en el corazón propiamente dicho, se vio todo un patrón que correspondía más con una miocardiopatía hipertrófica por el desarreglo, la hipertrofia, sobre todo con mucho desarreglo, que es lo que predomina en este caso, y con un fenotipo de presentación de tipo restrictivo. Entonces sería una miocardiopatía hipertrófica de base familiar, con una presentación de tipo restrictiva en cuanto al fenotipo. Vean la extrema desorganización que se asume en todo este panorama histórico. La desorganización de los cardiomiocitos y los vasos anómalos, que también caracterizan a la miocardiopatía hipertrófica. Bueno, veamos un poco esta entidad, ya dentro de las últimas. La cardiomiopatía ritmogénica o displasia ritmogénica del ventrículo derecho se caracteriza por una infiltración grasa del ventrículo derecho, con fibrosis y adelgazamiento de la pared con dilatación cameral. Es frecuente en algunas zonas de países mediterráneos como Italia, causa más frecuente de muerte súbita cardíaca en atletas jóvenes. En Estados Unidos también, y es una de las causas justamente
de riesgo de muerte súbita en atletas, sobre todo con alto ritmo de entrenamiento. Disfunción de los desmosomas, ya lo aclaramos, y vemos un poco acá macroscopías características con reemplazo por tejido fibro adiposo del músculo ventricular derecho, sobre todo de la forma más habitual, y se ve todo como este reemplazo rodea con la parte de fibrosis además las fibras miocárdicas y ello facilita mecanismos de reentrada, como es característico de ver también en otro tipo de cardiopatías como la isquemia, y ese mecanismo de reentrada que suscita taquicardia ventricular y otras arritmias con un riesgo muy elevado de muerte súbita cardíaca. Acá con transiluminación se ve la delgadez, se vislumbra la delgadez de la pared ventricular y de vuelta como en esta, en una más adelante, es el tema del reemplazo. En la biopsia del septum interventricular también pueden localizarse zonas de músculo cardíaco, pero rodeadas, ven acá como los cardiomiocitos, por tejido adiposo y tejido fibroso denso. La dilatación, generalmente ese también es un fenotipo que va hacia la dilatación. Acá se ve bien el reemplazo fibra adiposo y nos posicionamos como que el problema está en los desmosomas, en alguna de estas proteínas por mutación de genes que codifican para esas proteínas. En algunas de las series que se han publicado, la placofilina parecería ser alguna de las más importantes, relevantes, en cuanto a las anormalidades genéticas descriptas. Son todas proteínas que tienen que ver con las uniones de los desmosomas. Y un tema muy interesante es también cómo puede incidir y por qué hay que de alguna manera impedir el entrenamiento de alta carga en personas que tienen este tipo de mutaciones, este riesgo, porque aparentemente habría una reprogramación de células progenitoras en el corazón que se desvían de formar células progenitoras cardíacas dentro de la tasa baja de formación que hay habitualmente en el corazón y que empiezan a formar células progenitoras de estirpe fibroblástica y de adipocitos. Entonces hay como una reprogramación de células madre hacia un perfil de tipo fibroblástico y adipocitos, lo que derivaría en ese reemplazo adiposo. Vean que la actividad deportiva entonces puede promover en general la expresión de este fenotipo, acelerar la progresión de la enfermedad y empeorar justamente tanto el remodelamiento ventricular, la cicatrización del miocardio y generar esas arritmias ventriculares con riesgo de vida. Acá se ve, esta es la imagen típica del Robbins, con un adelgazamiento de la pared del ventrículo derecho y lipomatosis y fibrosis. Y este es un caso, una chica trasplantada, joven, con una lipomatosis marcada en el ventrículo derecho, un adelgazamiento extremo y los cardiomiocitos rodeados por este tejido fibroso. Estos son biopsias de un paciente con cardiomiopatía ritmogénica que ingresa para estudiarse por electrofisiología, por arritmias, y se ve todo este contexto histológico de miocardiocitos rodeado por tejido fibroso adiposo. Las dos últimas. Las cardiomiopatías mitocondriales son causadas por mutaciones del ADN mitocondrial. En 1988 se hizo el primer reporte, se han descrito unas 50 mutaciones y estas entidades afectan tejidos dependientes del metabolismo oxidativo, como puede ser el músculo esquelético, el cerebro y el miocardio. Y el ADN mitocondrial es transportado solo por el ovocito y estas entidades son transmitidas por el enzima materna. En general, aparte del compromiso cardíaco que veíamos podría derivar hacia una miocardiopatía hipertrófica y o a una miocardiopatía de tipo dilatada, también pueden producir daño o alteraciones musculoesquelético y neurológicas. Y de hecho se describen síndromes, por ejemplo, de oftalmoplejía o compromiso también asociado al músculo esquelético.
Y este es un caso real, concreto. La biopsia esta correspondía a una chiquita menos de 10 años en este momento, el momento de la biopsia, con hipertrofia de cardiomiocitos de los núcleos, pero rodeados por un área granular y clara perinuclear y cierto grado ya acá de desorganización. El estudio ultraestructural dio hiperplasia de mitocondrias, pérdida miofibrilar y mitocondrias patológicas con crestas anormales, concéntricas y demás. A los pocos meses también se hace una biopsia de músculo esquelético y dan un cuadro histopatológico y ultraestructural parecido. Entonces constituían una miocardiopatía y una miopatía mitocondrial. Los hallazgos, bueno, estos pueden ser otros hallazgos a nivel de corazón y varios años después, casi 8 o 10 años después, la paciente se trasplanta y como ve esta cardiomiopatía mitocondrial del mismo caso, deriva en una miocardiopatía hipertrófica, con un septum interventricular bastante engrosado, ven 25-30 milímetros, con fibrosis y todas las características. Actualmente es una paciente que está en buen estado, ya tiene cerca de los 30 años y afortunadamente tuvo una buena evolución post trasplante. Pero todo comenzó con una afectación mitocondrial que derivó, digamos, hacia una vía de una miocardiopatía hipertrófica con todos los elementos característicos de la misma. Y la última entidad, para terminar de redondear este tour por las miocardiopatías, es el miocardio no compactado. Es un desorden miocárdico congénito infrecuente, está dentro de las cardiomiopatías no clasificadas de la Organización Mundial. Se afecta al ventrículo izquierdo principalmente, con o sin compromiso el ventrículo derecho, y en general, en muchos de los casos, vimos que pueden ser eh, dar una disfunción sistólica o diastólica. Generalmente se ve más la disfunción sistólica y la forma más de miocardiopatía dilatada. Es raro y es discutible a veces el diagnóstico porque se hace por un score entre la proporción de miocardio compacto y miocardio no compacto hipertrabeculado. O sea que depende mucho del observador que esté haciendo el diagnóstico por imágenes. En realidad es como una persistencia de un patrón embrionario y se ven como trabéculas, una trabeculación característica en el ventrículo izquierdo, es más frecuente en segmento apical y medio, en la zona de la pared posterior o inferior y lateral. En general, el comienzo de los síntomas es en la adolescencia en adultos y algunas de las mutaciones asociadas con el gen de la proteína tafacina, que también se asocian bien con algunas otras manifestaciones de miocardiopatía dilatada o fibroelastosis. Básicamente, en las imágenes, como el ecocardiograma, da un patrón esponjiforme y cuando se compara el score de la parte compacta pero la no compacta, esta en general se asume que es 2,5 o 3 veces a 1 la proporción sobre el miocardio compacto. Estas son morfologías, el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, hipertrabeculación muy desmesurada en relación a la parte compactada. Y este es un caso de un trasplantado. Ven que se ve más en la parte más basal, no más basal, más cercana al ápex y comprometiendo esta hipertrabeculación, la pared lateral y la pared posterior del ventrículo izquierdo. En general, no, los hallazgos histológicos no son específicos, presenta la hipertrabeculación, la hipertrofia, el adelgazamiento de las fibras y una fibrosis moderada. Hallazgos son similares, más allá de la hipertrabeculación, a lo que se observamos en una miocardiopatía dilatada. Bueno, entonces para concluir hicimos un recorrido tanto extenso en los tipos básicos de miocardiopatías apuntando a los conocimientos actuales de la base genética de las mismas y reconociendo como de las más prevalentes a la hipertrófica, a la dilatada, en menor proporción la restrictiva, el miocardio no compacto que vimos recién
y otras que tienen como aparentemente otra patogenia distinta, otro target de daño que es la proteína del desmosoma, y es la cardiomiopatía arritmogénica. Tengan en cuenta que muchas se superponen, vimos la situación de las mitocondriales con la presentación restrictiva también de la hipertrófica, y tener en cuenta el gran riesgo de muerte súbita cardíaca en jóvenes, sobre todo con patrones de miocardiopatía hipertrófica o la displasia rimogénica del ventrículo derecho. Bueno, gracias por la atención.